La detective Patricia Moore llegó a Cedar Falls en abril de 2022, exactamente 18 meses después del asesinato del Dr. Richard Evans, como parte de una iniciativa estatal más amplia para revisar casos fríos en condados rurales que carecían de recursos especializados para investigaciones forenses complejas. Moore, de 36 años, había pasado 7 años trabajando homicidios con la policía de Portland, antes de solicitar específicamente una transferencia a asignaciones menos urbanas, después de experimentar agotamiento por la alta tasa de criminalidad violenta en entornos metropolitanos. Su experiencia incluía más de 40 investigaciones de homicidio exitosas, entrenamiento especializado en análisis de escenas de crimen y certificaciones en técnicas de entrevista avanzadas, que la hacían particularmente adecuada para abordar casos que habían permanecido sin resolver, debido a limitaciones de recursos locales en lugar de falta de evidencia potencial. Lo que Moore encontró cuando abrió el archivo del caso Evans fue un ejemplo clásico de cómo las buenas intenciones, el trabajo duro genuino y los recursos limitados podrían combinarse para descarrilar una investigación de asesinato antes de que tuviera una oportunidad real de éxito. No había incompetencia involucrada, sino más bien las limitaciones inevitables que enfrentan las agencias de aplicación de la ley pequeñas cuando se confrontan con crímenes que requieren experiencia y equipos especializados que simplemente no estaban disponibles a nivel local. La sala de evidencia en el sótano del edificio del gobierno del condado de Wheeler era más un armario de almacenamiento repropósito que una instalación forense dedicada. Las cajas de cartón etiquetadas con el nombre de Richard contenían docenas de artículos que habían sido recolectados diligentemente, pero nunca procesados adecuadamente debido a limitaciones presupuestarias y falta de acceso a laboratorios especializados. Muestras de suelo, que habían sido recolectadas de varios lugares a lo largo de la ruta de carrera de Richard, se habían secado y agrietado después de 2 años de almacenamiento en condiciones menos que ideales. Fotografías de la escena del crimen que habían sido tomadas con equipos no profesionales se habían desvanecido notablemente debido a técnicas de almacenamiento inadecuadas y exposición a la humedad del sótano. Declaraciones de testigos, que habían sido tomadas a mano o mecanografiadas en máquinas de escribir antiguas, contenían inconsistencias y omisiones que podrían haber sido aclaradas con técnicas de entrevista más sofisticadas, pero que ahora representaban oportunidades perdidas debido al paso del tiempo y la degradación de la memoria. Moore pasó sus primeras 2 semanas en Cedar Falls, simplemente catalogando lo que existía en términos de evidencia física y documentación, creando un inventario comprensivo que reveló exactamente cuántos pasos investigativos cruciales habían sido omitidos, realizados inadecuadamente o nunca completados debido a limitaciones de recursos. Su evaluación inicial identificó más de 2 docenas de áreas donde la investigación podría ser reanudada o mejorada, utilizando técnicas y tecnologías que ahora estaban disponibles. La reinvestigación comenzó con un análisis más sofisticado de la arcilla rojiza que había sido encontrada en las zapatillas para correr de Richard, evidencia que había sido notada. Las zapatillas de running aún estaban tibias cuando encontraron las huellas que terminaban en la nada. En Cedar Falls, Oregon, donde los crímenes más emocionantes eran generalmente adolescentes haciendo graffiti en el agua torre. Este detalle atormentaría a todos los que lo escucharon durante los próximos 4 años. Algo no estaba bien en el sendero de Pentridge esa mañana de octubre de 2020, pero tomaría años antes de que alguien entendiera exactamente qué tan mal había estado todo desde el principio. El Dr. Richard Evans había estado muerto durante menos de 6 horas, cuando el equipo de búsqueda y rescate encontró donde sus huellas simplemente se detenían. La niebla matutina aún se aferraba a los abetos de Douglas, y las hojas de otoño creaban una alfombra dorada y carmesí que debería haber sido hermosa. En cambio, se convirtió en el telón de fondo del primer caso de persona desaparecida de Cedar Falls en más de 30 años. Richard tenía 82 años. Un cardiólogo retirado que se había mudado a Cedar Falls hace 5 años para escapar del caos urbano. Vivía solo en una modesta casa de madera en Maple Street, a 3 cuadras del centro de salud comunitario, donde ofrecía consultas gratuitas. Cada mañana, sin falta,
Se ponía sus zapatillas New Balance grises y recorría la misma ruta de 5 kilómetros a través de senderos rurales que rodeaban el pueblo. La ruta lo llevaba más allá de campos de maíz listos para la cosecha, graneros abandonados con techos hundidos, y eventualmente a lo largo del sendero de grava que conducía a Pine Ridge Overlook. El 8 de octubre de 2020, comenzó como cualquier otro jueves para Richard. Había enseñado primeros auxilios en el centro comunitario la noche anterior. Se había quedado después para calificar certificados de RCP. Y había conducido a casa en su Ford Explorer azul mientras el sol comenzaba a ponerse. A las 6 a.m. en punto, según el reloj digital de su microondas, Richard salió para su carrera matutina. Llevaba su equipo habitual: pantalones cortos negros, una camiseta amarilla reflectante y tiras reflectantes en sus zapatos. La temperatura estaba bajando, pero había corrido en condiciones mucho peores durante sus 40 años de rutina matutina. La primera señal de que algo estaba mal llegó cuando Richard no apareció para su turno de voluntario en la clínica local. La enfermera supervisora, Patricia Kim, lo había llamado a su casa 3 veces antes de conducir hasta Maple Street. Ella misma. El Explorer azul de Richard estaba estacionado en el camino de entrada, su puerta principal estaba desbloqueada, y su casa no mostraba signos de lucha. Su bolsa de trabajo estaba en el mostrador de la cocina. Los materiales de la lección esparcidos junto a ella como si hubiera sido interrumpido a mitad de la preparación. La cafetera estaba programada para prepararse a las 6 a.m., pero la jarra aún estaba vacía. Todo en la casa sugería que Richard había planeado regresar de su carrera matutina para continuar con su día normal. Dr. Michael Torres había estado cazando la misma extensión de bosque a lo largo de Pine Ridge durante 20 años. Conocía cada tronco caído, cada sendero de ciervos, cada lugar donde la luz matutina se filtraba a través del dosel de la manera correcta. Cuando vio el destello de tela amarilla a través de los árboles, su primer pensamiento fue que alguien había tirado basura cerca del sendero. No fue hasta que se acercó más que se dio cuenta de que la camiseta amarilla reflectante aún estaba siendo usada. Richard yacía de lado en una depresión natural junto al arroyo, parcialmente oculto por un grupo de retoños de roble. Su cuerpo estaba posicionado casi cuidadosamente, como si alguien hubiera querido ocultarlo pero no pudiera traerse a sí mismo a hacerlo completamente. No había signos obvios de violencia desde la distancia, no había sangre visible en su ropa o en el pasto circundante. Sus zapatillas para correr aún estaban atadas. Su llave de casa aún estaba sujeta, con un alfiler de seguridad al bolsillo de su camiseta, y sus manos estaban limpias. Por un momento, Torres pensó que podría haberse colapsado por agotamiento o una emergencia médica. Pero cuando gritó el nombre de Richard y no recibió respuesta, supo que estaba viendo algo mucho peor que un accidente de entrenamiento. El sheriff Daniel Walsh se había estado preparando para la jubilación cuando llegó la llamada a las 7:30 a.m. A los 59 años, había pasado la mayor parte de su carrera escribiendo multas de tráfico, mediando disputas entre vecinos sobre límites de propiedad y ganado extraviado, y ocasionalmente lidiando con adolescentes borrachos que habían tomado demasiadas cervezas en las fiestas de graduación de la escuela secundaria. El crimen más serio que había investigado fue una serie de vandalismo en buzones en 2018, que resultó ser cometido por un niño aburrido de 13 años, con un bate de béisbol y demasiado tiempo libre durante las vacaciones de verano. El homicidio era algo que pasaba en las ciudades, algo que leías en los periódicos de Portland o veías en las noticias de televisión, mientras cenabas con tu familia. No se suponía que pasara en un lugar como Cedar Falls, donde todos conocían los nombres de los hijos de todos los demás, donde la gente aún dejaba sus puertas sin cerrar durante el día, y los niños andaban en bicicleta por las calles hasta que se encendían las luces de la calle, sin que sus padres se preocuparan por su seguridad. Cedar Falls había sido el tipo de comunidad donde los problemas más grandes típicamente involucraban disputas sobre los horarios de riego entre granjeros vecinos, quejas ocasionales sobre música alta durante las fiestas de bodas en el granero comunitario, o la investigación de equipos agrícolas perdidos, que generalmente aparecían en la propiedad del vecino, después de una conversación amistosa,
pero firme con el sheriff. Walsh había aceptado el trabajo de sheriff hace 18 años, específicamente, porque representaba una oportunidad de servir a una comunidad donde conocía a todas las familias personalmente, donde podía hacer una diferencia real en las vidas de las personas, sin tener que lidiar con la violencia urbana y la desesperación que había visto durante sus primeros años como oficial de patrulla en la escena del crimen en Pine Overlook. Desafió todo lo que Walsh pensaba que sabía sobre el trabajo policial en una comunidad rural. Llegó con sus dos ayudantes, Mike Chen y Jennifer Rodríguez, e inmediatamente se dio cuenta de que todos estaban navegando en aguas desconocidas y potencialmente peligrosas. El condado de Wheeler, donde Cedar Falls estaba ubicado, tenía una población total de menos de 15,000 personas, distribuidas en 1,700 millas cuadradas de tierra principalmente agrícola. El departamento del sheriff operaba con un presupuesto anual de 2,1 millones, la mayor parte del cual se destinaba a salarios, combustible para vehículos y mantenimiento básico de equipos. No tenían un fotógrafo de escenas del crimen dedicado, así que el ayudante Chen usó su cámara personal digital para documentar la escena, tomando cientos de fotografías desde múltiples ángulos, mientras trataba de recordar las técnicas que había aprendido en un seminario de 2 días sobre investigación de escenas del crimen al que había asistido en Salem 3 años antes. No tenían kit forense más allá de bolsas de evidencia básicas, guantes de látex y cinta de barrera que utilizaban para accidentes de tráfico. El médico forense más cercano estaba a 60 millas en Utah y el laboratorio de crímenes de la policía estatal estaba atrasado por semanas con casos de Portland, Salem y otras ciudades importantes donde los recursos de investigación se distribuían entre docenas de casos activos simultáneamente. El cuerpo de Richard contaba una historia, pero estaba escrita en un idioma que ninguno de los 3 oficiales podía leer completamente. No había heridas obvias que sugirieran un ataque violento. No había signos evidentes de agresión sexual, aunque una determinación definitiva requeriría una autopsia completa que podría tomar días para programar. No había marcas defensivas visibles en sus manos o brazos que indicaran que había luchado contra un atacante. Su camiseta amarilla reflectante estaba rasgada en el hombro izquierdo, con la tela separada a lo largo de una costura de una manera que sugería contacto forzoso repentino en lugar de desgaste gradual por el uso normal o el contacto con la vegetación durante su carrera. El rasgón era limpio y parecía reciente, sin signos de deshilachado que habrían indicado que había estado presente durante días o semanas. Su cabello, que Patricia King de la clínica había descrito como generalmente peinado meticulosamente, estaba revuelto y contenía pequeñas hojas y ramitas que sugerían que había estado en contacto con el suelo del bosque en algún momento antes de su muerte. Sin embargo, sus manos y ropa no mostraban signos de tierra o vegetación que habrían sido evidentes si hubiera caído o luchado en el área donde fue encontrado. Dr. Martin Hoffman, el médico de medicina familiar local, que servía como forense interino del condado, debido a limitaciones presupuestarias, llegó a la escena alrededor de las 10 a.m., después de cancelar sus citas matutinas en la clínica. Hoffman había estado practicando medicina en Cedar Falls durante 25 años, pero tenía experiencia limitada con investigaciones forenses más allá de determinar causas de muerte obvias en casos de accidentes agrícolas o muertes naturales de residentes ancianos. Basándose en la temperatura corporal de Richard, que había tomado usando un termómetro rectal de acuerdo con los procedimientos que había leído en el manual forense del estado, y la presencia de rigor mortis que había comenzado a desarrollarse en las extremidades, Hoffman estimó que la muerte había ocurrido entre 6 y 8 horas antes de que Torres encontrara el cuerpo. Esto colocaba el tiempo de muerte entre las 11:30 p.m. del 7 de octubre y las 1:30 a.m. del 8 de octubre, una ventana que no correspondía con el horario conocido de Richard, quien había estado en el centro comunitario hasta las 8:30 p.m. enseñando su clase de primeros auxilios y había llegado a casa alrededor de las 9:00 p.m., según había confirmado su vecino, Carol Peterson, quien lo había saludado desde su propio camino de entrada. La discrepancia en el tiempo planteaba preguntas inmediatas
sobre cuándo y dónde Richard había encontrado a su atacante. Si había muerto entre las 11:30 p.m. y las 1:30 a.m., ¿qué estaba haciendo fuera de su casa durante esas horas? Richard no tenía historial de salidas nocturnas. No tenía citas románticas que alguien conociera. Y ciertamente no habría estado corriendo en la oscuridad, dado que limitaba estrictamente sus ejercicios a las horas de luz del día, por razones de seguridad. La falta de evidencia obvia creó más preguntas que respuestas, y Welsh se encontró en la posición incómoda de dirigir una investigación de homicidio sin tener experiencia previa en casos similares. Si Richard había sido atacado durante su carrera matutina, como inicialmente parecía más probable, ¿dónde estaba la evidencia de la lucha? El sendero de grava que Richard usaba para su ruta de carrera no mostraba signos de perturbación más allá del tráfico peatonal normal. No había marcas de patinaje en la grava que indicaran que alguien había resbalado o luchado. No había grava esparcida que sugiriera una confrontación física. No había marcas de arrastre que mostraran que un cuerpo había sido movido a lo largo del sendero. Su ruta de carrera estaba bien establecida y era predecible, haciéndolo potencialmente un blanco fácil para alguien que conocía sus hábitos y había planificado un encuentro. Varios residentes locales habían comentado a lo largo de los años que Richard era como un reloj en sus horarios de carrera, saliendo de su casa exactamente a las 6. Pero la ubicación aislada del Overlook también significaba que no había testigos de lo que había ocurrido. La casa más cercana pertenecía a la familia Morrison y estaba a más de 1 milla de distancia al otro lado de un denso bosque que bloqueaba tanto la vista como el sonido. El Overlook mismo era invisible desde cualquier carretera pública, accesible solo a través del sendero de grava que Richard había estado usando. La ayudante Jennifer Ruides, quien había completado recientemente un curso de capacitación de la Policía Estatal sobre técnicas de investigación forense, descubrió la primera pista potencial cuando decidió examinar las zapatillas para correr de Richard más cuidadosamente antes de que el cuerpo fuera transportado para la autopsia. Incrustados en las ranuras de las suelas de ambos zapatos, había pequeños fragmentos de arcilla rojiza que claramente no coincidían con el tipo de suelo encontrado cerca del arroyo donde su cuerpo había sido descubierto. El suelo en Piney Ridge Overlook era típico de la región del oeste de Oregon. Tierra negra, rica mezclada con materia orgánica descompuesta de décadas de hojas caídas, con algunas áreas de tierra arenosa clara cerca de las orillas del arroyo. La arcilla encontrada en los zapatos de Richard era distintiva en color y textura, casi naranja en tonalidad con una consistencia que sugería alto contenido de hierro. Era completamente diferente a cualquier cosa que Rodríguez, Chen o Walsh habían visto en el área inmediata durante su examen inicial de la escena del crimen. Esta arcilla distintiva sugería que Richard había estado en una ubicación diferente en algún momento antes de terminar en el Overlook, pero ¿dónde? Rodríguez pasó el resto de la mañana tomando muestras de suelo de varios puntos a lo largo de la ruta de carrera conocida de Richard, pero ninguna de las muestras coincidía con la arcilla rojiza encontrada en sus zapatos. Los caminos rurales alrededor de Cedar Falls eran principalmente de grava o asfalto, mantenidos por el Departamento de Carreteras del Condado para proporcionar acceso a las granjas y propiedades rurales que constituían la mayor parte de la base económica del área. Los pocos caminos de tierra que existían eran generalmente arenosos en composición, en lugar de estar basados en arcilla, ya que la geología local no incluía los tipos de depósitos de arcilla que habrían producido el material encontrado en los zapatos de Richard. No había heridas obvias, no había signos de agresión sexual, no había marcas defensivas en sus manos o brazo. Su camiseta amarilla reflectante estaba rasgada en el hombro izquierdo, con la tela separada a lo largo de una costura de una manera que sugería contacto forzoso repentino en lugar de desgaste gradual. Su cabello, generalmente peinado meticulosamente, estaba revuelto como si hubiera estado corriendo o luchando. Dr. Martin Hoffman, el médico local, que servía como forense interino, estimó que había estado muerto de 6 a 8 horas basándose en la temperatura corporal y el rigor mortis. La falta de evidencia obvia creó más preguntas que respuestas.
Si Richard había sido atacado durante su carrera, ¿dónde estaba la lucha? El sendero de grava no mostraba signos de perturbación. No había marcas de patinaje o grava esparcida que indicara una confrontación. Su ruta de carrera estaba bien establecida y era predecible, haciéndolo un blanco fácil para alguien que conocía sus hábitos. Pero la ubicación aislada también significaba que no había testigos. La casa más cercana estaba a más de 1 milla de distancia, y el Overlook era invisible desde cualquier carretera. La ayudante Rodríguez descubrió la primera pista potencial cuando examinó las zapatillas para correr de Richard más cuidadosamente. Incrustados en las suelas de ambos zapatos, había pequeños fragmentos de arcilla rojiza que no coincidían con el suelo cerca del arroyo. La arcilla era distintiva, casi naranja en color, y diferente a cualquier cosa que encontraron en el área inmediata. Sugería que Richard había estado en otro lugar antes de terminar en el Overlook. ¿Pero dónde? Los caminos rurales alrededor de Cedar Falls eran principalmente de grava o asfalto, y los pocos caminos de tierra eran arenosos en lugar de basados en arcilla. La investigación se expandió para incluir entrevistas con todos los que podrían haber visto a Richard en su carrera final. El asistente de la gasolinera, Carlos Rivera, recordó ver a un hombre con una chaqueta amarilla corriendo alrededor de las 6:45 am, pero estaba demasiado ocupado con los clientes para prestar mucha atención. El granjero William Morrison estaba trabajando en su campo aproximadamente a 1 milla del Overlook, y escuchó un motor de auto en algún momento después de las 7:00 am, pero no podía ver la carretera desde donde estaba trabajando, y no pensó mucho al respecto en ese momento. Estos fragmentos de memoria tendrían que servir como la base para una investigación que ninguno de ellos estaba equipado para manejar. Mientras las noticias de la muerte de Richard se extendían por Cedar Falls, el miedo comenzó a sentarse sobre la comunidad como la niebla matutina. Los padres comenzaron a llevar a sus hijos a la escuela en lugar de dejarlos caminar. Los corredores nocturnos abandonaron sus rutinas. La ferretería se quedó sin cerraduras de seguridad en 3 días. Todos tenían teorías sobre lo que pasó. Pero las teorías no eran evidencia. Y evidencia era exactamente lo que el sheriff Walsh necesitaba desesperadamente encontrar. Tommy Rodríguez había estado viviendo en los márgenes de la sociedad de Cedar Falls durante 2 años cuando el Dr. Richard Evans murió. Y en un pueblo de 1,200 personas, todos sabían exactamente quién era. Alquilaba un garaje convertido detrás de la tienda de autopartes difunta en Main Street. Pagaba su alquiler semanal de $30 en efectivo y sobrevivía con trabajos ocasionales que nunca duraban más de unas pocas semanas. La gente hablaba de Tommy de la manera que hablaban de perros callejeros, con una mezcla de piedad y cautela que lo mantenía perpetuamente a distancia de cualquier cosa que se pareciera a la aceptación comunitaria. A los 31 años, Tommy tenía la apariencia curtida de alguien que había vivido más duro de lo que sus años sugerían. Sus manos estaban permanentemente manchadas con aceite de motor y óxido, su ropa llevaba el olor de cigarrillos y cerveza barata, y sus ojos tenían el tipo de energía inquieta que hacía que la gente se sintiera incómoda en las filas de las cajas y los bancos de la iglesia. Había llegado a Cedar Falls desde algún lugar en Ohio, o tal vez Pensilvania, dependiendo de qué versión de su historia escucharas en cualquier día dado. En lo que todos estaban de acuerdo era que Tommy Rodríguez era exactamente el tipo de persona que esperaban que estuviera involucrada cuando algo terrible pasaba en su pueblo tranquilo. El sheriff Walsh sintió la presión no hablada de la comunidad antes de que alguien dijera una palabra. En los 3 días siguientes a la muerte de Richard, recibió docenas de llamadas telefónicas de residentes que de repente habían recordado ver a Tommy cerca del sendero del arroyo, o caminando por el sendero para correr, o actuando sospechosamente, de maneras que no podían articular pero se sentían obligados a reportar. La Sra. Elena Gallagher juró que había visto a Tommy observando a Richard durante sus carreras nocturnas, aunque admitió bajo interrogatorio que no podía recordar fechas o horarios específicos. El dueño de la gasolinera, Frank Boyle, mencionó que Tommy había hecho preguntas inusuales sobre los caminos que llevaban a Pine Ridge Overlook, aunque no podía recordar exactamente cuáles eran esas preguntas.
Cuando Walsh trajo a Tommy para interrogatorio el 12 de octubre, 4 días después de que se encontrara el cuerpo de Richard, el interrogatorio reveló a un hombre que era defensivo, evasivo y aparentemente incapaz de proporcionar una línea de tiempo coherente para la mañana en cuestión. Tommy afirmó que había pasado la noche del miércoles bebiendo solo en su apartamento del garaje, viendo programas de televisión que no podía nombrar en un televisor que los vecinos luego confirmaron que no funcionaba correctamente. Dijo que se había ido a la cama alrededor de las 9:00, pero admitió que a menudo perdía la noción del tiempo cuando estaba bebiendo. Su historia cambió ligeramente con cada repetición. Pequeñas inconsistencias que lo transformaron de una persona de interés al sospechoso principal. La evidencia física, sin embargo, se negó a cooperar con la certeza de la comunidad. Las huellas dactilares de Tommy no se encontraron en la ropa o el equipo de carrera de Richard. Sus zapatos, cuando fueron examinados por el Laboratorio de Crímenes del Estado, no contenían rastros de la arcilla rojiza distintiva encontrada en las zapatillas para correr de Richard. Una búsqueda de su apartamento del garaje no reveló nada más incriminatorio que botellas de cerveza vacías y facturas vencidas. Más perjudicial para el caso en su contra, el tipo de sangre de Tommy no coincidía con una pequeña muestra encontrada bajo la uña del dedo anular de Richard. Aunque la muestra estaba demasiado degradada para pruebas más sofisticadas con la tecnología disponible. Tommy fue liberado después de 6 meses de interrogatorio intermitente, pero para cuando eso ocurrió, había desaparecido de Cedar Falls por completo, sin dejar dirección de reenvío ni rastro de dónde podría haber ido. La detective Patricia Moore llegó a Cedar Falls 18 meses después del asesinato del Dr. Richard Evans, asignada por la policía del estado para revisar casos fríos en los condados rurales de Oregon. Tenía 36 años, era metódica por naturaleza, y había pasado 7 años trabajando homicidios en Portland, antes de solicitar una transferencia a asignaciones menos urbanas. Lo que encontró en el archivo del caso Evans fue un ejemplo de libro de texto de cómo las buenas intenciones y los recursos limitados podrían descarrilar una investigación de asesinato antes de que realmente comenzara. La sala de evidencia en el sótano del edificio del municipio de Cedar Falls era más un armario de almacenamiento que una instalación forense. Las cajas de cartón etiquetadas con el nombre de Richard contenían artículos que habían sido recolectados, pero nunca procesados adecuadamente, muestras de suelo que se habían secado y agrietado, fotografías que se habían desvanecido del almacenamiento inadecuado, y declaraciones de testigos que planteaban más preguntas de las que respondían. Moore pasó su primera semana simplemente catalogando lo que existía, creando un inventario que reveló cuántos pasos investigativos cruciales habían sido omitidos o realizados inadecuadamente. La reinvestigación comenzó con la arcilla rojiza, encontrada en las zapatillas para correr de Richard, evidencia que había sido notada, pero nunca completamente explorada. Moore organizó un análisis geológico que identificó la arcilla como conteniendo concentraciones de óxido de hierro consistentes con depósitos encontrados cerca de operaciones mineras abandonadas. La coincidencia más cercana era un área a 15 millas al noreste de Cedar Falls, donde la minería de cobre había cesado en los años. Después de 2 años de revisar evidencia, entrevistar testigos y seguir pistas que finalmente no llevaron a ninguna parte, Moore aceptó una promoción que la llevó a Eugene. Su informe final concluyó que la evidencia disponible era insuficiente para respaldar cargos contra cualquier sospechoso. El caso fue oficialmente designado como frío. Margaret Evans siempre había sido metódica en su enfoque hacia la resolución de problemas complejos. Durante su carrera de 35 años como bibliotecaria de investigación especializada en la Universidad de Oregon, había construido una reputación nacional por su capacidad excepcional para localizar información oscura, conectar fuentes aparentemente no relacionadas y resolver consultas de investigación que habían frustrado a otros profesionales de la información durante meses o incluso años. Sus habilidades incluían fluencia en múltiples sistemas de catalogación, experiencia con bases de datos especializadas que se extendían a través de disciplinas académicas y una comprensión intuitiva
de cómo la información se relaciona entre diferentes contextos y períodos de tiempo. Había ayudado a estudiantes graduados y profesores a localizar documentos históricos perdidos, había rastreado las genealogías de familias inmigrantes a través de registros fragmentarios y había reconstruido líneas de tiempo complejas para proyectos de investigación que requerían síntesis de fuentes primarias y secundarias dispersas a través de múltiples instituciones. Estas mismas habilidades que la habían hecho excepcionalmente efectiva en su carrera profesional, se convirtieron tanto en su salvación como en su obsesión tortuosa durante los años que siguieron a la muerte de su hijo Richard. Margaret aplicó la misma intensidad metódica y atención al detalle que había caracterizado su trabajo académico a la tarea de resolver el asesinato de Richard, pero sin las limitaciones profesionales y la objetividad emocional que habían templado sus esfuerzos previos de investigación. La mesa del comedor en la casa de Evans en Salem se transformó gradualmente durante los meses después de la muerte de Richard, desde un espacio familiar normal hasta convertirse en lo que esencialmente funcionaba como un centro de comando de investigación criminal amateur. La superficie de la mesa desapareció bajo capas de carpetas manila meticulosamente organizadas, cada una etiquetada con categorías específicas, declaraciones de testigos 1020 y docenas de otras clasificaciones que reflejaban el enfoque sistemático de Margaret hacia la organización de información. Las paredes del comedor fueron gradualmente cubiertas con mapas detallados del condado de Wheeler que mostraban la ubicación exacta donde el cuerpo de Richard había sido encontrado, la ruta de su carrera matutina habitual, las casas de todos los testigos potenciales y docenas de otros puntos de interés marcados con alfileres de colores que correspondían a un sistema de codificación que Margaret había desarrollado para rastrear diferentes tipos de evidencia y líneas de investigación. Cajas de archivo adicionales llenaron el espacio del piso alrededor de la mesa, conteniendo copias de cada documento oficial que Margaret había podido obtener a través de solicitudes de registros públicos, junto con correspondencia extensa con funcionarios de aplicación de la ley, expertos académicos en ciencias forenses, investigadores privados y familias de otras víctimas de homicidios no resueltos de todo el país. El sistema de organización de Margaret era impresionantemente comprensivo, pero también revelaba las limitaciones de la investigación amateur. Cuando se aplicaba a casos criminales complejos, su dedicación era incuestionable, pero carecía del entrenamiento profesional en evaluación de evidencia, protocolos de investigación criminal y la comprensión de limitaciones legales que guían las investigaciones oficiales. En noviembre de 2023, 2 años y medio después de la muerte de Richard, Margaret tomó la decisión de invertir una porción significativa de los ahorros de jubilación de ella y Robert para contratar los servicios de Daniel Murphy, un investigador privado en Portland que se especializaba exclusivamente en casos fríos y que había desarrollado una reputación regional por resolver asesinatos que habían permanecido sin resolver durante décadas. Murphy era un ex detective de la División de Homicidios de la Policía de Portland, que había trabajado más de 200 casos de asesinato durante su carrera de 25 años antes de jubilarse y establecer su propia práctica de investigación privada. Su experiencia incluía casos que habían utilizado algunos de los primeros análisis de ADN disponibles en Oregon y había mantenido contactos profesionales con laboratorios forenses, especialistas en ciencias forenses e investigadores en múltiples jurisdicciones que le daban acceso a recursos que no estaban disponibles para familias que trabajaban solas. La investigación de Murphy sobre el caso de Richard Evans costó a Margaret y Robert $15,000 durante un periodo de 8 meses y produjo un informe comprensivo de 27 páginas que examinó meticulosamente cada aspecto de la evidencia disponible, reentrevistó a testigos clave y aplicó técnicas de investigación más sofisticadas de las que habían estado disponibles durante las investigaciones oficiales previas. El informe de Murphy llegó fundamentalmente a la misma conclusión que había alcanzado la detective Moore, aunque la investigación había identificado varias líneas prometedoras de indagación y había descubierto evidencia que sugería fuertemente que Richard había sido víctima de un asesinato intencional en lugar de un encuentro aleatorio.
La evidencia disponible era insuficiente para identificar a un sospechoso específico o construir un caso que pudiera soportar enjuiciamiento criminal. Sin embargo, el trabajo de Murphy también validó muchas de las sospechas e insights que Margaret había desarrollado durante su propia investigación, confirmando que varios detalles importantes habían sido pasados por alto o inadecuadamente seguidos durante las investigaciones oficiales. Esta validación profesional de sus esfuerzos proporcionó a Margaret la confirmación que necesitaba para continuar su propia búsqueda de respuestas, pero también intensificó su frustración con las limitaciones del sistema oficial de justicia criminal. La revolución tecnológica de principios de la década de 2020 había abierto nuevas avenidas para la investigación amateur, que previamente habrían estado disponibles solo para profesionales de aplicación de la ley. Margaret aprendió a navegar bases de datos en línea especializadas, se unió a múltiples foros de Internet dedicados a casos de crímenes no resueltos, y desarrolló correspondencia regular con familias de víctimas de homicidio en todo el país que compartían estrategias de investigación y se proporcionaban apoyo emocional mutuo. Sus habilidades con computadoras, que había desarrollado inicialmente por necesidad profesional durante los últimos años de su carrera bibliotecaria, le permitieron acceder a archivos de periódicos históricos, registros judiciales públicos, bases de datos de registros de propiedad y sitios web de departamentos de policía que contenían información que previamente habría requerido visitas en persona a múltiples ubicaciones para obtener. Margaret creó hojas de cálculo detalladas que rastreaban patrones en crímenes similares a través de condados en Oregón, Washington, Idaho y el norte de California, buscando conexiones que podrían sugerir que la muerte de Richard era parte de un patrón más amplio de violencia que había pasado desapercibido, porque los crímenes habían ocurrido a través de múltiples jurisdicciones que no compartían información rutinariamente. Su análisis identificó al menos 6 casos de hombres mayores que habían sido encontrados muertos en circunstancias similares en áreas rurales del noroeste durante los 5 años anteriores y posteriores a la muerte de Richard. Aunque las similitudes no eran lo suficientemente específicas para establecer conexiones definitivas, los patrones eran lo suficientemente intrigantes para justificar investigación adicional, que Margaret persiguió, contactando a los departamentos de policía relevantes y familias de víctimas en cada jurisdicción. En marzo de 2024, casi 4 años después de la muerte de Richard, Margaret estableció contacto con la Dra. Jennifer Costa, una genealogista forense que había comenzado a especializarse en la aplicación de técnicas de genealogía genética para resolver casos criminales fríos. La Dra. Costa había desarrollado experiencia en el uso de bases de datos de ADN comerciales y técnicas de investigación genealógica avanzadas para identificar sospechosos en casos donde la evidencia de ADN tradicional había fallado en producir coincidencias en bases de datos criminales. El campo de la genealogía genética forense había emergido solo en los años previos como una herramienta revolucionaria para resolver casos fríos que previamente se habían considerado imposibles de resolver. La técnica involucraba subir perfiles de ADN de evidencia criminal a bases de datos públicas, donde millones de personas habían enviado voluntariamente su información genética para investigar sus historias familiares, creando oportunidades para identificar sospechosos a través de sus relaciones familiares, incluso cuando sus propios perfiles de ADN no estaban en el sistema. La Dra. Costa había sido parte del equipo que había resuelto varios casos de alto perfil utilizando estas técnicas, incluyendo asesinatos que habían permanecido sin resolver durante décadas. Su experiencia en genética forense combinada con habilidades especializadas en investigación genealógica la había establecido como una de las principales expertas en el campo emergente, y su trabajo había ayudado a resolver más de 30 casos fríos durante los 3 años previos. Cuando Margaret contactó inicialmente a la Dra. Costa sobre el caso de Richard, la respuesta fue cautelosamente optimista. Costa explicó que los avances en técnicas de análisis de ADN que habían ocurrido desde 2020 eventualmente podrían hacer posible desarrollar un perfil genético más completo
y útil de las muestras de evidencia que habían sido preservadas del caso de Rich, aunque la tecnología necesaria para analizar muestras extremadamente pequeñas o degradadas aún estaba en desarrollo. La correspondencia entre Margaret y la Costa se convirtió en un elemento crucial de sustento emocional para Margaret durante el periodo más difícil de su investigación de múltiples años. Costa proporcionaba actualizaciones regulares sobre avances en la tecnología de análisis de ADN, explicaba las posibilidades y limitaciones de diferentes enfoques técnicos en términos que Margaret podía entender. Y más importante, validaba la importancia del trabajo que Margaret había estado haciendo para mantener viva la atención sobre el caso de Rich. La colaboración también representó la primera vez en años que Margaret sintió que estaba trabajando con alguien que tenía tanto la experiencia técnica profesional como la dedicación personal para abordar el caso de Richard con la seriedad e intensidad que ella creía que merecía. La combinación de la experiencia de Costa en ciencias forenses con las habilidades de investigación que Margaret había desarrollado durante décadas de trabajo bibliotecario creó una asociación que fue más efectiva que los esfuerzos individuales de cualquiera de las mujeres trabajando sola. Para 2024, las cajas de evidencia habían sido transferidas a instalaciones con mejor control climático como parte de una iniciativa estatal para revisar casos fríos, usando análisis de ADN avanzado. La Jennifer Costa, genealogista forense, recibió el caso Evans en su escritorio. La muestra microscópica de células, bajo la uña de Richard, preservada desde 2020, ahora podía ser analizada con tecnología revolucionaria. El análisis produjo un perfil de ADN parcial, con 13 marcadores genéticos distintivos. Sin coincidencias en bases criminales, Costa utilizó genealogía genética. Después de meses construyendo árboles familiares, identificó la familia Morrison, inmigrantes escoceses de Nil. Una rama había cambiado su apellido a Fraser. Kevin Fraser, ajustador de seguros de Seattle, había estado asignado en Cedar Falls el 8 de octubre de 2020. El mismo día del asesinato de Richard. La vigilancia reveló que Fraser había falsificado su investigación de seguros. Su ADN, obtenido de una taza de café, coincidía perfectamente con la evidencia. Durante el interrogatorio, Fraser confesó: había fabricado el trabajo para estar en el área. Encontró a Richard corriendo. Lo confrontó pidiendo direcciones. Y cuando Richard trató de continuar, lo agarró. Richard cayó. Golpeó su cabeza contra una roca y murió. Fraser movió el cuerpo, limpió la escena, arrojó la roca al arroyo y regresó a su vida normal. En enero de 2025, fue sentenciado a cadena perpetua. Margaret Evans finalmente obtuvo las respuestas que había buscado durante 4 años. La genealogía genética había triunfado donde la investigación tradicional había fallado. Igualmente, podrían hacer posible desarrollar un perfil más completo de la muestra degradada. Para 2024, las cajas de evidencia de Richard Evans eran parte de una iniciativa más grande de la policía del estado de Oregon para revisar casos no resueltos usando técnicas de análisis de ADN avanzadas que no habían existido cuando los crímenes fueron originalmente investigados. La Jennifer Costa había estado trabajando con agencias de policía en todo el noroeste durante 6 años, cuando el archivo del caso Evans llegó a su escritorio. La muestra de evidencia, que había frustrado a los investigadores durante 4 años, era más pequeña que un grano de arroz, extraída de células encontradas debajo de la uña del dedo anular izquierdo de Rich. Los avances en la extracción de ADN y análisis habían revolucionado la ciencia forense de maneras que parecían casi milagrosas comparadas con las capacidades disponibles en el análisis mejorado de la muestra de evidencia de Richard, produjo un perfil de ADN parcial con suficientes marcadores para potencialmente identificar a un sospechoso si se pudiera encontrar una coincidencia. Cuando no hubo coincidencias en las bases de datos criminales, Costa utilizó genealogía genética, comparando el ADN con bases de datos públicas de personas que habían investigado su historia familiar. El proceso era minuciosamente complejo, requiriendo meses de construcción de árboles familiares elaborados. El avance llegó en marzo de 2024, cuando el análisis de Costa la llevó a la familia Morrison, inmigrantes escoceses que se habían establecido en Washington. En la década, Costa descubrió que una rama de la familia Morrison
había cambiado su apellido a Fraser en 1943, creando un punto ciego genealógico que había ocultado su conexión genética. La investigación de la familia Fraser reveló 3 hombres de la edad adecuada que podrían coincidir con el perfil de ADN. Robert Fraser, un trabajador automotriz retirado; Michael Fraser, un supervisor de construcción; y Kevin Fraser, un ajustador de seguros con sede en Seattle, cuyo trabajo requería viajes extensos por toda la región del noroeste. Kevin Fraser presentó la imagen más compleja. Sus registros de empleo mostraron un patrón de viaje que lo había llevado por Washington, Oregon, Idaho. Durante finales de su trabajo requería que visitara escenas de accidentes y evaluara daños en ubicaciones remotas, a menudo trabajando solo con horarios flexibles. Los registros de la compañía de seguros para octubre de 2020 proporcionaron el detalle crucial. Durante la semana del asesinato de Richard Evans, Kevin había sido asignado para investigar reclamaciones en el centro de Oregon, incluyendo un caso en Cedar Falls. Estaba programado para realizar entrevistas el 8 de octubre, comenzando a las 6:00 p.m. Richard había salido para su carrera a las 6:00 p.m. La vigilancia de Kevin Fraser comenzó en junio de 2024, realizada por el detective Sarro 3 del Departamento de Policía de Seattle. Fraser mantenía una rutina predecible. Dejaba su casa en Bellevue cada mañana a las 7:30 a.m., conducía a su oficina, almorzaba en el mismo delicatessen y llegaba a casa a las para obtener una muestra de ADN. Rodriguez esperó hasta que Fraser visitó un Starbucks cerca de su oficina y dejó atrás una taza de café de la que había estado bebiendo durante más de una hora. El análisis de laboratorio tomó 6 días. Cuando llegaron los resultados, confirmaron lo impensable. El ADN de Fraser era una coincidencia perfecta para el material genético encontrado debajo de la uña de Richard Evans. Los registros de la compañía de seguros revelaron discrepancias devastadoras. Fraser había reclamado 4 horas de tiempo extra por su investigación de Cedar Falls, pero el dueño de la tienda confirmó que nunca había sido contactado por ningún ajustador. Fraser había falsificado completamente su investigación. El arresto de Kevin Fraser tuvo lugar un miércoles por la mañana, mientras cargaba su maletín en su Honda Accord. Su esposa Linda presenció la escena devastadora. Fraser mantuvo una compostura inquietante, escuchando los cargos con la misma atención profesional que una vez había dado a reclamaciones de seguros. En la sala de interrogatorios, la confesión emergió gradualmente durante 3 días de interrogatorio. Fraser inicialmente mantuvo su inocencia, pero cuando se le presentó la evidencia de ADN y los registros falsificados, sus defensas finalmente se derrumbaron. La verdad que emergió era más perturbadora de lo que cualquiera había imaginado. Fraser admitió que había fabricado la investigación de resbalón y caída como una excusa para pasar tiempo extra en el área de Cedar Falls. Había estado conduciendo sin rumbo por el campo cuando encontró a Richard Evans corriendo solo en el sendero. Se había acercado a Richard bajo el pretexto de pedir direcciones. Cuando Richard había tratado de continuar su carrera, Fraser lo había agarrado del brazo, desencadenando una breve lucha que terminó cuando Richard cayó y golpeó su cabeza contra una roca cerca de la orilla del arroyo. Fraser había movido el cuerpo de Richard a la posición donde finalmente fue encontrado. Había limpiado el área inmediata de evidencia obvia y había arrojado la roca que causó la lesión fatal al arroyo donde nunca sería recuperado. Había cambiado de ropa en su habitación de motel, había quemado las prendas usadas durante el ataque y había creado documentación falsa. Más escalofriante aún, había regresado a su vida normal en horas de cometer el asesinato, llamando a su esposa desde el motel para discutir las actividades escolares de sus hijos sin rastro de emoción en su voz. La sala del tribunal estaba llena a capacidad en la mañana de la audiencia de sentencia de Kevin Fraser. Margaret Evans se sentó en la primera fila, flanqueada por su esposo Robert y su hijo sobreviviente Michael, enfrentando al hombre cuya confesión finalmente había proporcionado respuestas a preguntas que habían consumido su vida desde. Las declaraciones de la familia Evans fueron el centro emocional de la audiencia. Margaret habló no de venganza u odio,
sino del agotamiento que viene de llevar preguntas sin respuesta durante 4 años. Agradeció a la Costa y a los investigadores, cuyo trabajo finalmente había proporcionado la verdad que había buscado. La sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, que el juez impuso a Kevin Fraser, trajo una conclusión legal al caso de Richard Evans. La historia del asesinato y su eventual resolución, a través de la ciencia forense de vanguardia, ofrece esperanza a las familias que lidian con casos no resueltos, mientras sirve como recordatorio de la paciencia y persistencia requeridas para lograr justicia.